Siga orando, siga creyendo que este Dios que nos ampara a nosotros, que viene a buscarnos a nosotros, es el Dios que va a salir al encuentro también de su hijo, de su hija, de su padre, de su madre, sus cuñados, sus amigos, sus vecinos, los que están en la lista de la iglesia. ¿Usted cree que nosotros oramos por entretenernos? No, nosotros veremos la gloria del Señor manifestándose en esas vidas, porque hemos creído en un Dios que mueve las cosas en el plano espiritual para que luego puedan ser una realidad también en el plano natural. Gloria a su nombre. Vamos a compartir la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Lo vamos a leer todos juntos, ¿ya? Bien, le damos lectura entonces a este versículo de la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Lo leemos todos juntos de nuevo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Padre Celestial, es maravilloso este libro de Santiago, es cortita esta epístola. Yo le invito a que usted durante la semana pueda meditar en esta epístola del apóstol Santiago. Es un apóstol bien especial. Bendito sea el nombre del Señor. Se dice que probablemente esta carta fue escrita por Jacobo, que fue el hermano del Señor, y lo más probable sea así. Por lo tanto, era una persona, es una fuente cercana a las enseñanzas de Cristo el Señor. Es una fuente fidedigna, ¿verdad? Es un escritor que fue testigo presencial de lo que hizo el Señor Jesucristo. Amén. Porque hay muchos escritores que han escrito acerca de Jesús, contemporáneos de él, pero también posteriores al Señor Jesucristo y a la iglesia, que hablan de Jesús, pero no tienen la misma autoridad que lo que habló personalmente el Señor, que han contado los evangelistas como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que estuvieron ahí presentes, con la excepción de Lucas, de los evangelistas. Lucas era un discípulo de Pablo, ¿no? Y él recopiló información, pero por ejemplo el evangelio de Mateo fue un testigo presencial de todo lo que él escribió. Juan también. Entonces es importante que nosotros, cuando nos presentemos frente a un texto bíblico, nosotros podamos ir viendo esos pequeños detalles. ¿De dónde sacan la información estos escritores para escribirnos principalmente a los destinatarios que ellos tenían pensado en ese tiempo, pero también para la iglesia hoy en día? Porque recuerde usted que la palabra del Señor tiene una aplicación local que tiene que ver con el propósito de cada escritor de cada libro de la Biblia, pero también tiene un propósito general que es para la iglesia de este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere hablarnos por su palabra, amén, pero debemos entender que la perspectiva de la palabra del Señor en primera instancia era con un propósito para oyentes específicos. Y es bueno considerar estas cosas porque también esto nos va ampliando el rango, ¿cierto?, de aplicación de la palabra del Señor. Podemos entender el desarrollo de la iglesia, podemos entender cómo Dios se ha movido milagrosa y poderosamente a través de los tiempos. Cómo podemos ver que la palabra del Señor produce milagros en los corazones de aquellos que la oyen con fe. Hoy día, no sé si se fijó, pero predicaba la pastora allá en la calle y decía que la palabra del Señor tenía muchas promesas,
para las personas que estaban escuchando, pero solamente iban a ser reales esas promesas en su vida si esas promesas las miraban con fe. Hay muchas promesas en la palabra del Señor y una de ellas es la que nos dice aquí este escritor bíblico, el hermano del Señor, que dice que es bienaventurado, dichoso, feliz el varón, y al decir varón también dice mujer. Amén. Bienaventurada la hermana, bienaventurado el Hijo de Dios que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué recibirá? La corona de vida que el pastor prometió. ¿Eso dice o no? No, pues. Es Dios, dice que Dios ha prometido a los que le aman. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermosa promesa, ¿o no? Hay una corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos amamos al Señor? Bendito sea su nombre. Pero antes de la corona, el Señor dice que vamos a tener que vivir procesos de prueba. Y muchas de esas pruebas a veces también vienen acompañadas de tentaciones, que el Señor las permite. El Señor permite muchas veces. ¿No se acuerda usted cuando fue tentado, por ejemplo, José? Cuando fue tentado Daniel, el profeta. Cuando fue tentado Sadrach, Mesach y Abednego. Y así la lista es larga, hasta incluso nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Y el enemigo le vino a tentar porque el Señor tenía hambre y le dijo, di que esas piedras se conviertan en pan. Bendito sea el Señor. Y muchas veces las pruebas también vienen en forma de tentación a nuestras vidas. Las situaciones difíciles de la vida, los problemas, las circunstancias que nos afligen, las personas que nos atacan, las enfermedades que vienen a nuestro cuerpo. Para el hombre natural, al que no tiene al Señor, esas cosas son situaciones normales. Pero para un hijo de Dios, para una hija de Dios, tienen un solo nombre, y ese nombre es pruebas. Son pruebas. Nosotros, nuestra vida, al ser hijos de Dios, ya nuestra vida no podemos mirarla como la gente que no tiene a Dios en su vida. Porque ahora nosotros estamos bajo la protección de Dios. Nosotros estamos bajo el amparo de Dios. Nosotros estamos bajo, dice la palabra del Señor, ahí en el Salmo 91, que es un salmo muy conocido. ¿Cómo dice? ¿Cómo comienza el Salmo 91? Usted que tiene... El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Bajo sus alas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Esa es su vida ahora, mi hermana. Esa es su vida ahora, mi hermano. Está bajo la cobertura del Altísimo. Estamos bajo la cobertura, la protección, el vallado, el cerco de Dios. A usted no puede venir cualquier enemigo, cualquier diablo, que el Señor lo reprenda. No puede venir cualquier circunstancia de la vida, cualquier malhechor
y venir a hacerle daño, mi hermano. Porque hay un Dios todopoderoso que a usted le cuida día y de noche. Incluso cuando usted está durmiendo, el Señor tiene sus ángeles ahí que no duermen y están vigilando para que nada malo le suceda a su vida y a mi vida. Ese es nuestro Dios, el que ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin de los tiempos. Pero a veces vienen circunstancias difíciles, vienen necesidades, vienen pruebas, vienen tentaciones. Bendito sea el Señor. A menudo las personas se preguntan por qué me está pasando lo que me está pasando. Cuando está viviendo momentos difíciles, a veces situaciones incomprensibles. Y es una pregunta válida porque se supone que si tú haces las cosas bien, te tiene que ir bien. Esa es la lógica que usa el hombre natural, el hombre del mundo. Pero en el reino del Señor, todo lo determina la realidad espiritual. La persona que no tiene al Señor en su vida puede pretender que siempre le vaya bien, pero no siempre le va a ir bien. Porque no tiene la cobertura de Dios en su vida. Y no todo lo que viva tiene un propósito, como en el caso de un hijo o de una hija de Dios. Bendito sea el Señor. En ese sentido, los hijos de Dios debemos vivir mirando todas las circunstancias que nos rodean espiritualmente. Nuestro vocabulario, nuestras opiniones frente a distintas situaciones de la vida no pueden ser como una persona que no tiene a Cristo, hermano. A veces se ha fijado que llega un vecino, un compañero de trabajo y dice, oye, ¿supiste lo que pasó con Donald Trump, que ahora subió los impuestos, los aranceles a todos los países? Se lo subió a Boris y el Boris ahora está hablando mal del Trump, lo está tratando de emperador, y el otro que le va a subir los aranceles y empieza, hermano, toda una ideología que no tiene nada de fondo espiritualmente. Pero nuestra opinión no puede ser la misma que una persona que no tiene a Cristo, porque nosotros miramos las cosas espiritualmente. Nosotros sabemos que hay un mundo espiritual que se mueve detrás de los poderes, de los gobiernos, de los políticos. Y ese no tiene nada que ver con Dios. Ese está gobernado por el príncipe de este mundo, dice la palabra del Señor. ¿Que nosotros debemos orar por ellos? Sí, debemos orar por ellos. Para que el Señor los guíe, para que el Señor los libre, para que el Señor guarde a su iglesia, para que el Señor bendiga a su iglesia a través de los gobiernos y de la economía y etcétera. Pero sabemos que todo ese escenario está gobernado por las tinieblas. ¿Qué podemos esperar de bueno de eso nosotros? Pero siempre nuestra opinión debe estar considerando que las cosas suceden porque hay un plano detrás de esto natural, que es el plano espiritual. Vamos a traer un ejemplo práctico. Si un padre ha sido preocupado, ha cuidado, ha acompañado y ha sido un buen proveedor con sus hijos, ¿por qué estos hijos después cuando grandes desprecian a esos padres? Y a veces sin un buen argumento. ¿Se ha fijado que hay hijos que son tan mal agradecidos? Hijas que son tan mal agradecidas con sus padres. Los padres le han dado todo, lo mejor que han podido, se han sacrificado. Y los hijos con un amor desnaturalizado se olvidan de sus padres, los abandonan, los dejan a los viejitos botados. ¿Es injusto? Sí, pues. Pero eso obedece a una realidad espiritual. Y es que dice la palabra del Señor que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque no hay una conciencia de que hay un mundo espiritual. Porque si esos hijos fueran hijos de Dios, aunque su padre y su madre hayan sido los peores padres, a él lo manda la palabra del Señor a honrar a su padre y a su madre para que sus días sean alargados, ¿o no? Y el Hijo de Dios actúa distinto a lo que actúa normalmente una persona que no tiene a Cristo. ¿Me va entendiendo, cierto? Por ahí Pablo le escribe a la iglesia de Roma, en Romanos 14, 7 y 8, y dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí.
Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso es lo que entiende un hijo y una hija de Dios. Viva lo que esté viviendo, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Dígale a su hermano, del Señor somos. Pablito, del Señor somos. ¿Qué está viviendo usted? ¿Qué lucha? ¿Qué prueba? ¿Qué dificultad? ¿Qué tentación? Hermana, del Señor somos. La gente del mundo, no, yo soy de la derecha, yo soy de la izquierda, yo soy del centro, yo soy del Colo, de la U. ¿Y usted qué le dice? Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuánto dicen amén? Somos del Señor, somos pueblo de Dios. Porque aunque vivamos circunstancias difíciles, nosotros tenemos una identidad. Somos hijos de Dios. Somos del Señor. Por ejemplo, la historia de Job. ¿Qué nos enseña la historia de Job? Nos muestra que aún las personas íntegras y que aman a Dios están susceptibles y propensas a vivir probadas. No es garantía, entrar al Evangelio no es garantía de que a usted se le van a solucionar todos los problemas. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Estamos del lado del vencedor o no? Amén, estamos del lado del vencedor. Pero eso no es garantía de que no vayamos a vivir en pruebas. Oiga, lo que le pasó a Job fue tremendo, hermano. Fue tremendo, 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 porque no solo perdió sus posesiones, no solo perdió sus tierras, las cosechas, los animales, el prestigio, su orgullo, sino que él perdió a sus hijos, hermano, sus 10 hijos. Él tenía 3 mujeres y 7 hombres. Bendito sea el Señor. Y sabe, cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, cuando Satanás fue a la presencia del Señor, a la presencia del Padre de Dios, le dijo, quítale eso a Job, por eso él te sirve, por eso él es íntegro. Pero si tú le quitas eso, el día que tú se lo quites, él te va a maldecir. Aleluya. Y cuando el siervo del Señor fue probado y le quitaron a sus hijos y a sus hijas, él dice la palabra del Señor que rasgó su vestido y en ceniza se humilló al Señor y le dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Cuántos de nosotros el enemigo nos quiere hacer caer, nos quiere hacer claudicar, nos quiere debilitar, nos quiere alejar, nos quiere enfriar? Y va delante del Señor a acusar a sus hijos, dice su palabra, de día y de noche los acusa. Pero a mí me enseña la palabra del Señor que Dios puede levantar a sus hijos y a sus hijas de circunstancias difíciles sin tener que blasfemar su nombre. Dios está buscando esos corazones que aún en sus pruebas, en sus luchas, en sus dificultades, en sus debilidades, en sus necesidades, le digan, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Bendito sea su nombre. Las pruebas nacen allá en el cielo, hermano, en lo espiritual, pero se desarrollan acá en lo terrenal. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Más encima, aparte de ser traicionero, es cagüinero. Por eso no es bueno que hayan cagüina dentro de la iglesia, porque eso no es de Dios, ese es del otro.
Que el Señor lo reprenda. Por eso no son buenas las murmuraciones dentro de la congregación, porque eso no es de Dios, eso es del otro. Más bien, dice el apóstol, sean conocidas vuestras peticiones. Si usted ve algo que no está bien, que no le gusta, ojo, que puede ser una tentación del enemigo, para que usted hable, para que usted contamine. El Señor dijo, lo que entra al hombre no lo contamina, sino que lo que sale. Bendito sea el Señor. Señor, reprenda esa lengua larga. Hay hermanita, decía el hermano G. Ávila, que tiene la lengua más larga que las faldas, decía. Bendito sea el Señor. Usa la falda larga, dijo. Pero la lengua la tiene más larga. Y eso no es de Dios, por hermanito. Que el Señor nos ayude. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya, ayúdenos, Señor. Es un maravilloso ejemplo de este siervo. Job se dice que vivió aproximadamente en el mismo tiempo que Abraham. Esto significa que no había ley todavía, no había un parámetro moral. Pero aún así él agradaba al Señor. Es un buen ejemplo de consagración que aún así es probado. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Nuestra lucha, amada iglesia, es espiritual. Mi hermanita me decía, me contaba que su hermano, el pastor, está teniendo un problema. Todo lo que él trabajó durante toda su vida, 40 años, se lo quitaron. Por el lugar donde él sirve al Señor. 40 años y se lo quitaron. Quiero decirle, mi hermana, mi hermano, eso no es una lucha contra las personas que se lo quitaron. Es una lucha espiritual. Y esa lucha se pelea espiritualmente. Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. El enemigo puede levantar grandes fortalezas y puede hacernos ver que estamos rodeados, que no tenemos salida, pero nuestra lucha es espiritual, no es contra las personas, ni contra el sistema, no es contra el presidente, ni los ministros, ni los senadores, ni los legisladores, los diputados, sino que es contra las huestes de las tinieblas, mi hermano, que dominan esos corazones y esas mentes que se creen inteligentes, que se creen sabios en su propia opinión. Nuestra lucha es espiritual y se pelea espiritualmente, orando al Señor, porque dice su palabra, su promesa, que el Señor levantará una iglesia tan poderosa que ni las puertas del Hades podrán prevalecer en contra de usted y de mí, que somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo y contra usted no hay fortaleza, mi hermano. Bendito sea el Señor. Por ahí hay un pasaje en uno de los profetas, me parece que en el profeta Isaías, en donde dice: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti. Esta es la herencia de los siervos de Dios. Mi hermana, mi hermano, usted no es cualquier persona. Si usted está siendo probado, está siendo atacado por alguien, entienda, es espiritual. Y Dios le va a dar la victoria espiritualmente. Y eso que se creó en lo espiritual se va a materializar también en lo que se ve. Pero la primera lucha es espiritual. Y Dios va a derribar fortaleza con usted y usted va a ver la gloria del Señor. Dígale a su hermano que él va a ver la gloria del Señor. Que la pelee espiritualmente. Hija, usted ayúdelo a orar con Danielito. Júntense a orar, júntense con él. Aquí también vamos a orar al Señor para que el Señor levante a ese siervo, que le aumente la fe, que lo fortalezca,
Somos iglesia y como iglesia somos llamados a orar los unos por los otros. Porque nuestro Dios es el poderoso. Él es el que va a hacer la obra en su vida, mi hermano, en sus hijos. Mi hermana Paola, esa aflicción de su corazón es la aflicción que tenemos todos los que somos padres cuando nuestros hijos, nuestras hijas no le están sirviendo, porque sabemos que si el Señor viene, así como están, ellos se quedan. Y sabemos lo que van a sufrir los que se van a quedar. Sabemos la terrible persecución que van a tener que experimentar, el terrible dolor de su alma, la soledad, el ya no tener a una mamá que ore por ellos, porque vamos a estar en la gloria. Ya no va a estar la iglesia que ora permanentemente por ellos y que detiene la obra de Satanás. Satanás va a hacer lo que quiera con ellos cuando el Señor venga, porque ya no estará la iglesia que está llena del Espíritu Santo, que es la que detiene la manifestación de esa maldad tan terrible. Y es un dolor que nosotros llevamos en el corazón, de que nuestros hijos no entiendan de que tienen que volverse al Señor. Y aunque ellos saben en el fondo de su alma que son del Señor, está la rebeldía, está en sus corazones la falta de humildad, de humillarse al Señor. Que el Señor nos ayude, iglesia. Pero esa es una lucha espiritual. Esas son, hija, después vamos a conversar, ¿ya? Esas son fortalezas que el enemigo levanta en la mente de nuestros hijos. Recuerde que la lucha de hoy en día es una lucha filosófica, supuestamente de ideas. Pero esas ideas están influenciadas por el poder de las tinieblas, mi hermano. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el feminismo. Hay gente que ama más a los animales que a las personas, por ejemplo. Eso no es de Dios. No es de Dios. Hay personas que prefieren darle comida a un animal que darle un sándwich a un hombre de la calle. Porque el amor de Dios se ha enfriado en los corazones. Los conceptos han sido cambiados por el poder de las tinieblas, pero hay más poder en la gloria del Señor. Hay más poder en la iglesia. Dice su palabra, contra la iglesia no puede prevalecer las tinieblas. Siga orando, mi hermana. Siga orando, siga creyendo que este Dios que nos ampara a nosotros, que viene a buscarnos a nosotros, es el Dios que va a salir al encuentro también de su hijo, de su hija, de su padre, de su madre, sus cuñados, sus amigos, sus vecinos, los que están en la lista de la iglesia. ¿Usted cree que nosotros oramos por entretenernos? No, nosotros veremos la gloria del Señor manifestándose en esas vidas, porque hemos creído en un Dios que mueve las cosas en el plano espiritual para que luego puedan ser una realidad también en el plano natural. Y van a estar aquí. Y van a llegar a este lugar. Y si no a este lugar, a otra casa de oración. Pero van a poder entregar su corazón a Cristo. Iglesia, las pruebas nacen en lo espiritual, pero se desarrollan en lo natural. Asimismo, la respuesta de Dios nace en lo espiritual y se desarrolla en lo natural. Recuerde usted cuando vino el ángel y Daniel estaba orando para que se estaban cumpliendo ya los 70 años que Dios había prometido que el pueblo iba a volver a tomar Jerusalén. Él se puso a orar y llegó el ángel y le dijo: Daniel, varón muy amado, del momento en que tú dispusiste tu corazón a orar, aleluya, a entender, dijo, y a humillarte en la presencia de tu Dios, tus palabras fueron oídas. Pero la respuesta no se materializó al tiro. Él comenzó a orar y la respuesta fue automática. No sé si me está entendiendo alguien aquí. Usted ora y su oración ya fue respondida. Pero dice el ángel que cuando venía con la respuesta, se le cruzó en el camino el príncipe de Persia, que es el mismo demonio, que el Señor lo reprenda. Y él lo detuvo para que no llegara con la respuesta a Daniel. Pero la respuesta ya estaba lista de parte de Dios. Bendito sea su amor. Bendito sea su amor. Porque usted ora y Dios le responde.
Pero esa respuesta se va a materializar en lo natural en el tiempo de Dios. Usted confíe que su Dios ya le escuchó y que su Dios ya le respondió. Y dele gracias porque ya está respondido. Bendito sea el Señor. Lo otro que hacen las pruebas y las luchas y las circunstancias difíciles es que nos hacen crecer, nos hacen madurar a la estatura del varón perfecto. ¿Y cuánta falta nos hace madurar, hermano? O no, dígame usted que a veces Dios tiene que usar estas pruebas y estas dificultades para que reaccionemos, porque no hay otra forma de que reaccionemos y le sirvamos al Señor. Necesitamos un remesón para que podamos refugiarnos y volvernos al Señor. Porque cuando estamos muy tranquilitos, ya hoy día como que no tengo muchas ganas de leer la Biblia, de orar, no voy a ver la charazade. O voy a ver el TikTok. Y empezamos a scrollear, Pablito, Belita. Empezamos a scrollear Instagram. ¿Cuál scrollea la hermana Telita? Facebook. Y empezamos a descuidar esta guerra espiritual. Empezamos a normalizarlo todo. ¿Por qué? Porque dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, y entonces comenzamos a esa guerrera, ese guerrero espiritual que sabe que hay luchas espirituales y que debe ganar las batallas espiritualmente, empieza a naturalizarse, o sea, a comportarse como un hombre natural, como una mujer natural, haciendo cosas que hacen los naturales, y enfriamos lo espiritual. Dice el Señor, no contristéis al Espíritu Santo de la promesa con el cual fuisteis sellados. Es una viva y permanente relación en el Espíritu con el Señor. Todo lo que nosotros hacemos debe involucrarlo espiritualmente al Señor. Que Dios nos ayude, porque es la única manera que nosotros podemos madurar, crecer espiritualmente, y que en todo momento vamos a estar preparados para las luchas, para las dificultades. Vamos a estar preparados para bendecir a otros. Y no solo para yo recibir, sino para yo ser canal de bendición. Y por último, amada iglesia, el cristiano en la prueba es más que vencedor. ¿Cuántos se han sentido alguna vez más que vencedores? El Señor ganó por nosotros una batalla que nosotros ni siquiera peleamos. Eso ya nos debe hacer sentir más que vencedores, más que ganadores. Llegamos a una meta sin haber corrido la pelea, sin haber corrido la carrera. ¿Y cuál es esa? La del precio de nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados. Nosotros ya fuimos perdonados, ¿cómo no me voy a sentir más que vencedor? Si Dios me ha perdonado, el estar aquí hablando de su palabra sin ser digno, hermano, sin ser merecedor, entendiendo, como dice el profeta, me parece que es Isaías, gusano de Jacob, dice. Eso somos. Y no es por ser autocomplaciente o por hacérselo humilde, somos eso, hermano. Nuestra justicia, dice su palabra, son como trapos de inmundicia. Bendito sea el Señor. ¿Cómo no me voy a sentir más que vencedor si el Señor ha vencido por mí? Él fue a esa cruz porque Él sabía que yo nunca iba a poder llegar, hermano, a esa cruz. Bendito sea su amor. Romanos 8:37 al 39 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ojo, al matrimonio, ¿qué lo separa? Lo único que lo separa al matrimonio, la muerte. Pero al Hijo de Dios ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios, porque no hay nada más poderoso que el amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ese amor que nos sostiene en lo alto, en lo bajo, en las dificultades, en lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, demonios que me quieran hacer alejarme del... Nada me puede alejar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¡Gloria a su nombre! Señor no dice que no viviremos pruebas. No. Pero sí promete que seremos más que vencedores. Señor no nos dejará en prueba más de lo necesario, querida iglesia. Por eso es bueno que el hombre de Dios, la mujer de Dios madura en el Señor, cuando se encuentre en una dificultad, pueda pedirle al Espíritu Santo que le enseñe con qué propósito el Señor lo llevó a esa dificultad. No solo le pida, Señor, quita de mí el aguijón, sino que para qué me sirve este aguijón. ¿Para qué me sirve esta dificultad? ¿Qué es lo que yo debo cambiar en mi vida? ¿En qué dirección debo avanzar? ¿Por qué tengo esta prueba hace tanto tiempo? Si tu palabra dice, Señor, que no nos dejarás en la prueba más tiempo de lo necesario. Él no pondrá más carga de la que nosotros podamos llevar, iglesia. Pero a veces entramos en una especie de adormecimiento, de tribulación, y aprendemos a convivir con la tribulación o con la prueba o con la dificultad o con la necesidad, en lugar de pedirle a Dios que nos enseñe, nos revele por su Espíritu Santo para qué estoy viviendo esta dificultad, cuál es el propósito de Dios. Normalmente todo propósito de Dios nos va a llevar, todo proceso de Dios nos va a llevar al crecimiento espiritual. Y nos va a acercar a la estatura del varón perfecto. Porque Dios quiere cristianos maduros. No quiere evangélicos que le anden pegando patadas a los carros de los carabineros. Quiere cristianos que doblen sus rodillas por los carabineros para que Dios los bendiga, para que Dios haga carabineros justos, honestos. Que sean verdaderamente hombres de bien, porque un día Dios también les va a tomar cuenta a ellos, por lo que Dios le ha dado de autoridad. ¿O usted cree que a nosotros nomás el Señor nos va a tomar cuenta? No. A todos los que tienen algún tipo de autoridad, carabinero, hermano, hasta un guardia de banco, un guardia de la feria. Porque a cada persona que Dios le ha asignado cierto don, cierto talento, cierta autoridad, Dios le va a pedir cuenta qué hizo con ese poder que Dios le dio. Y a su pastor también, se quiere harto por su pastor. Que el Señor nos ayude, hermano, para que podamos vivir para exaltar al Señor. Que todo lo que el Señor ponga en nuestras manos lo administremos con amor. Que lo usemos para bendecir a los hermanos. No usemos lo que Dios nos ha dado para pretensiones personales, sino que si a usted el Señor le dio el don de la palabra, use la palabra conforme a cómo está escrita la palabra del Señor, para bendecir a los demás, porque eso va a traer recompensa y bendición a su vida. Trabaje los dones que el Señor le ha dado, iglesia. Levántese en medio de la prueba, en medio de la dificultad, mi hermana. Trabájele al Señor, dispóngase en sus manos, sirvámosle al Señor, porque Él le va a fortalecer cuando usted esté sin energía, sin fuerza. 1 Corintios 10, 12 y 13 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¡Wow! Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestidos de toda la armadura de Dios. Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no tenemos lucha contra las personas. ¿Se entiende, cierto? Sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Eso es lo que Dios quiere lograr en usted y en mí. Que después de la prueba, después de la necesidad de pasar por eso y ser victorioso, permanecer firme. Porque hay muchos que lamentablemente viene la prueba, viene la lucha, la tentación, y los aleja de Dios, los aleja de la iglesia. Ya no se congregan, lo que decíamos al principio. Pero Dios es un Dios tan lleno de misericordia que igual nos bendice donde estemos, como el hijo pródigo. Dios le dio la oportunidad de que él tuviera un minuto de lucidez y dijera, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy comiendo de estas algarrobas? Si en la casa de mi padre el más humilde de los siervos come mejor que yo. Bendito sea el Señor, y Dios tiene esa misericordia con sus hijos, aunque estén en el mundo comiendo algarroba de cerdo. Dios le va a conceder ese minuto por su oración y mi oración. Pero no es la idea es que después de la prueba, de la lucha, de la tentación, el Hijo de Dios permanezca firme, que no se aleje de los caminos del Señor, que no se aleje del servicio a Dios y del servicio en la obra del Señor. Esos son los que van a heredar la corona